es lo que digo. Un favor, cuando les pida que hable o quieran ustedes opinar, eh, prendan su cámara, me gusta verlos. Les digo yo, los equipos que rotan conmigo, de otra forma siento que hablo con una máquina, me gusta hablar con una persona. Entonces, cuando les toque hablar, prendan su camarita, por favor. Vamos a ver, propedéutica de esguinces. Le decía a David y a Martín que se me olvidó estudiar el tema, pero lo bueno es que ellos lo han preparado muy bien. Entonces, vamos a esperar que sea muy buena clase. Entonces, no sé si ya están listos. Doctor, que se puede dejar entrar el otro dispositivo de mi compañero. Porque Por una favor. lana. A ver, espérame. Pero, a ver, creo que no me han mandado la solicitud porque ya dejé entrar a todos los que pidieron entrar. No, aquí está. Quedó uno faltante. Ahí está. Entonces sí van a ser 28, 20, no, sigue marcando 27. Ok. Dice que los agarro cansados porque tuvieron clase con la doctora López, ¿no? Sí, doctor. Esperemos que esta clase no sea aburrida. Bueno, va a depender de David y de Martín. Ok, pues arránquense, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Pues ya nos conocen, creo, a mi compañero David y yo. Vamos a presentarles ahí de la mejor manera lo que es el tema de propedéutica de esguinces. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Y bueno, el doctor nos pidió hacer una pequeña justificación de lo que es por qué presentamos este tema, ¿no? Es decir, que las lesiones ligamentarias, específicamente lo que son los esguinces, son generalmente una consecuencia de lo que es el estrés por sobreestiramiento debido a una combinación de movimientos articulares, específicamente movimientos ya sean de flexión, extensión, rotación o la lateralización de la articulación. Bueno, estas lesiones representan uno de los principales motivos de consulta en el servicio de urgencias. Se dice que aproximadamente de 1 a 3 casos por cada 10,000 casos por día. Y bueno, cuando el manejo es apropiado y la rehabilitación es temprano, se puede reducir el tiempo de recuperación y las complicaciones como el dolor, el edema, la pérdida parcial o total de la función de la articulación, ¿no? Y bueno, además, como parte de su tratamiento se requieren varios días de incapacidad, ¿no? Y bueno, veremos que la recuperación de la lesión también está determinada por el tratamiento oportuno. Y bueno, tomando en cuenta de que existe una importante población que se afecta específicamente en edad laboral, bueno, esto generaría un ausentismo laboral y bueno, se traduce específicamente en consecuencias sociales y económicas importantes para el país, ¿no? Y específicamente para el sistema de salud del país que está dominado por el Seguro Social. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Ese último no es cierto. ¿Cómo no? No, el Seguro Social no es el único instituto de salud. No, pero bueno, es el que existe domina. existe ISSSTE, existe Pemex. Entonces, si bien sí es la más extensa, no es el único. Entonces, no podemos menospreciar a los demás sistemas de salud. Ok, doctor. Y bueno, Okay. como objetivos tenemos el generales que van a ser exponer el mecanismo fisiopatológico responsable de los esguinces, explicar de manera concisa y lo que es la clínica y característica de los principales tipos de esguince, compartir al grupo el manejo general de los esguinces y bueno, específicos es establecer una comunicación abierta y sencilla respecto a la explicación del tema y responder satisfactoriamente las preguntas que se generen a lo largo de la exposición. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Bueno, este es el contenido que vamos a ver a lo largo de la exposición. Vamos a comenzar ahora con lo que es la definición. Por favor, ¿le puedes dar otro clic? Gracias. Y bueno, ¿cómo definiríamos a los esguinces? Para empezar, vamos a ver que existen diferentes sinónimos, ¿no? La gente comúnmente les llama como torceduras, también se les conoce como entorsis o distensión ligamentaria, ¿no?
que, bueno, esta responde principalmente a su mecanismo fisiopatológico. Y bueno, la definición que nos da diferentes medios, específicamente la guía de práctica clínica, y bueno, la traté de simplificar en esto, es que es una lesión de los ligamentos en la que se produce cierto grado de desgarro, a menudo como resultado de un estiramiento o torsión excesivo, lo que, bueno, llega a sobrepasar forzosamente los límites normales de la movilidad. Y bueno, esto causaría generalmente una distorsión de la función de los ligamentos, ¿no? Puedes dar otro clic. Muy bien. Antes de que se pase esa epidemiología, es muy importante hacer hincapié en la definición del esguince. Regrésate, por favor. Un esguince no es una torcedura, ¿no? Tampoco es una distensión ligamentaria. Es como bien dice aquí, es una lesión del ligamento donde las fuerzas de estiramiento superan su capacidad elástica. Esto significa, los ligamentos, por eso se llaman ligamentos, porque son ligas, estiran, y tienen capacidad de sufrir deformidad y de realizarse. Pero cuando tenemos un mecanismo de lesión que supera esa capacidad, va a generar ruptura del ligamento. Esta ruptura puede ser de distintos niveles, desde microscópica hasta macroscópica. Entonces, eso es un esguince. ¿Cuál es la diferencia de una torcedura? La torcedura no hay lesión ligamentaria, ¿sí? Podemos poner un ejemplo. Imagínense que, por ejemplo, Vanessa está de fiesta porque hay una graduación de los estudiantes de Iztacala y decide irse de taconcito bien bonito. Entonces, en la fiesta, pues el tacón se le resbala y le genera una inversión en el tobillo, lo cual le provoca dolor momentáneo, pues le da pena, no quiere que nadie se cuenta, pero después de un ratito, pues ya no le molesta, ¿sí? Y baila toda la noche. Y la pregunta es, ¿eso fue un esguince? ¿O eso no fue un esguince? No, solo se torció. Esa es la diferencia, ¿sí? Es importante definirlo porque de otra forma vamos a empezar a cometer errores de diagnóstico si no dejamos claro la definición, ¿sí? Por otro lado, por ejemplo, David está en un campo de fútbol, ¿sí? Pateando el baloncito, bien contento, y en uno de esos, al correr, mete el pie en un orificio en el campo que estaba cubierto por pasto, ¿sí? Mete el pie, entre la inercia de la carrera, pues todavía da 2-3 pasos adelante, pero más tardecito siente ya un dolor que lo limita, ya no le permite jugar. ¿Ese es un esguince o ese no es un esguince? Sí, es una Sí, es un esguince. Sí. Entonces, son los mecanismos de lesión muy similares, pero cuando ya hay una pérdida gradual de la función, ya se puede definir con esguince. Entonces, hay que tener mucho cuidadito. No confundamos las torceduras con los esguinces. Entonces, no son sinónimos, ¿sí? El esguince está perfectamente definido, ¿sí? Entonces, no los vamos a confundir y tampoco vamos a poner en el expediente clínico diagnóstico torcedura. ¿Sí? No, es esguince, no torcedura. Muy bien. Entonces, dicho esto, ahora sí, pasemos a epidemiología. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, vemos que existen como tal varios datos importantes, ¿no? Inclusive tienen tanta relevancia que se hacen guías de práctica clínica de estos temas, ¿no? Tenemos que el esguince de tobillo tiene aproximadamente una atención en el sistema del IMSS de aproximadamente 250,000 de habitantes por año. Entonces vemos que es bastante importante. Por parte de lo que es la lesión de muñeca, vemos que se atienden aproximadamente 113,511 casos y el esguince de rodilla unos 150,000 casos. Entonces, bueno, vemos que la importancia epidemiológica, así como, bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? De que los esguinces en general, bueno, representan una causa muy importante de atención en el servicio de urgencias. Y bueno, de todas estas, las lesiones ligamentarias del tobillo son las que son más frecuentes en la población general y bueno, representan una principal causa de lesión específicamente en actividades cotidianas y de deporte, que bueno, como veremos en la siguiente diapositiva, funge también como un factor de riesgo, ¿no? ¿Le puedes dar un clic, por favor?
Bueno, como factores de riesgo, aquí tenemos una clasificación que los denota como no modificables y modificables, ¿no? En los no modificables se menciona el sexo femenino. Diferentes teorías muestran que básicamente esto se debe a la compensación muscular que podría tener el sexo masculino, ¿no? Que, bueno, daría una mayor estabilidad a la articulación. En alteraciones anatómicas, ¿no? Vemos que si un paciente nació, no sé, con algún tipo de alteraciones en el pie, por ejemplo, de un pie equinovaro, bueno, pues esto fungiría como un factor de riesgo posterior para, digamos, una lesión ligamentaria de esta zona. También lesiones concomitantes, ¿no? Si el paciente ya tiene algún tipo de inestabilidad articular secundaria a una fractura, bueno, veremos que esto también sería un factor de riesgo. También se menciona el uso crónico de antiinflamatorios y anticoagulantes, ¿no? Esto debido principalmente a las enfermedades que podrían ocasionar, ¿no? Y bueno, en la edad se menciona que específicamente en adolescentes y adultos mayores, ¿no? En adolescentes más que nada por la actividad deportiva que podrían tener, en los adultos mayores ya por la deficiencia muscular que, bueno, daría menor estabilidad a la articulación. Y bueno, por la parte de los modificables vemos el índice de masa corporal elevado, ¿no? Ya mencionábamos que lo que es el esguince de tobillo o el de rodilla, bueno, son bastante importantes. Entonces, imagínense una persona con sobrepeso o obesidad, bueno, va a dar una mayor carga axial hacia la articulación y, bueno, una mayor inestabilidad en cualquier movimiento en falso, ¿no? También, bueno, deportes de contacto, ya se ha hablado, el doctor mencionaba el fútbol, o también, bueno, los que más se mencionan son el fútbol americano o el rugby, o también, también los trabajos de alta exigencia física. En estos, bueno, laboran los de alta carga axial, por ejemplo, los maestros albañiles, los trabajadores de la construcción, etcétera, ¿no? También vemos como uno un poco, bueno, bastante, bueno, demeritado, va a ser el uso de calzado con poco o nulo soporte. Háblese de los tenis estilo Vans o estilo Converse, ¿no? Que, bueno, básicamente tienen muy poco soporte a lo que es el pie. En cambio, bueno, vemos tenis que tienen mayor soporte, los de estilo Jordan, por ejemplo, bueno, darían una mayor estabilidad a la articulación específicamente en lo que son esguinces de tobillo. ¿Le podrías dar otro clip, por favor? Bueno, vamos a comenzar. Déjame interrumpirte otra vez. Regresamos al diapositiva anterior. Si bien es cierto que el sexo femenino es un factor no modificable en el riesgo del esguince, y sí tiene algo que ver su musculatura con menor desarrollo en la mujer, además de que el aumento del valgo en la rodilla, que las mujeres tienen los tobillos un poquito más valgo que los hombres, pero sobre todo su factor predisponente tiene que ver con el calzado. Los zapatos de las mujeres son muy diferentes de los zapatos de los hombres. Podemos tomar de nuevo el ejemplo de Vanessa, que está en la fiesta de graduación con su vestido de cóctel, muy bonito, y sus zapatillas con tacón de 12 centímetros, termina en punta. Eso le va a conferir un mayor riesgo que David, que está en la misma fiesta, pero pues él va vestido de smoking con un zapato con suela amplia y antiderrapante. Entonces, pues eso nos da un desequilibrio importante. Vanessa va a tener una probabilidad de esguinzarse mucho mayor que la de David, y tiene que ver con el calzado. Muchas veces es precisamente el calzado el que facilita, de tal forma que si modificamos el calzado en la mujer y lo hacemos parecido al de los hombres, pues vamos a disminuir el riesgo en la mujer. Y en los tiempos actuales donde ya hay problemas de confusión de género, pues ya vemos hombres que usan calzado femenino y compensan el riesgo siendo similar al de las mujeres. Entonces, tiene mucho que ver con el tipo de calzado. Sí, la constitución física puede ser cierta, pero el calzado es lo que hace la diferencia más importante. Por eso las mujeres tienen mayor riesgo, más que los hombres, por su calzado. ¿Okay? Entonces, ¿quieres continuar? Sí, vamos a continuar con una pequeña introducción del ligamento. Como tal, los ligamentos van a estar conformados por tejido conectivo denso y vamos a ver que van a estar dispuestos de forma paralela, de tal forma que puedan resistir lo que son la tensión y el estiramiento. Vamos a ver que
la estructura de un ligamento pues va a estar rodeado por pues una capa conectiva llamada epiligamento, que va a aportar lo que es la vasculatura, los nervios, y pues como tal van a darle soporte y nutrición a lo que son las fibras que se encuentran dentro de este epiligamento. Estas se van a agrupar en haces, y estos haces van a estar agrupados en fibras de colágeno y en fibroblastos. Estos van a ser muy importantes porque son las células principales que van a estar formando lo que es la matriz extracelular y el colágeno. Y bueno, además de esto, pues estas fibras se van a estar disponiendo en fibrillas, y estas fibrillas pues van a estar pues formadas por moléculas de colágeno, teniendo esta forma helicoidal como tal para pues resistir lo que es la tensión y el estiramiento. Y pues como tal tienen esta agrupación para que como tal pues sea muy difícil separarlos. Y bueno, pues aquí tenemos su disposición paralela para lo que es resistir las fuerzas de estiramiento. Vamos a tener que un ligamento pues principalmente va a estar compuesto por matriz extracelular y pues en un porcentaje menor por células. Principalmente van a estar por fibroblastos y otras células que como tal van a tener la función de reponer a los fibroblastos en caso de lesión. En la matriz extracelular vamos a ver que pues, hay un mayor componente de agua, y en el componente sólido vamos a ver que principalmente va a ser el colágeno tipo 1, que va a ser pues, el colágeno pues, más resistente, a diferencia de otros tipos de colágeno, además de encontrarse otras proteínas y glucoproteínas como la elastina, ácido hialurónico y entre otros. Pero bueno, de manera general vamos a tener que los ligamentos pues van a unir un hueso con un hueso. Pero como tal esto pues se busca esa unión principalmente en zonas articulares, ya que como tal permiten lo que es la estabilización articular. Es decir que, por ejemplo, aquí en la articulación de la rodilla, pues permiten que ésta se estabilice y no pues, se llegue pues, a subluxar y pues no termine pues en otra... ya sea más adelante o delante de lo que es pues el fémur. También vamos a ver que van a aportar presión intraarticular, ya que como tal pues lo que es la cápsula de las articulaciones se comunica a través de de receptores de presión, pues van a facilitar los ligamentos, y también van a permitir lo que es la propiocepción, debido a que pues el epiligamento tiene gran cantidad de nervios, y van a permitir que pues uno pueda saber dónde pues tiene pues una estructura. Bueno, vamos a empezar con lo que es la fisiopatología. Vamos a iniciar con lo que es el tobillo, el más frecuente. Vamos a tener que los ligamentos, pues bueno, pueden denotar que son muchos, pero los principales que van a estar involucrados en el esguince, en su parte lateral, vamos a ver que los principales son el ligamento astrágalo peroneo anterior, que aquí lo podemos ver, se une del peroneo al astrágalo, el calcáneo peroneo, que viene del peroneo al hueso calcáneo, y el astrágalo peroneo posterior, que viene del peroneo al astrágalo, pero su parte posterior. Y pues bueno, el que más frecuentemente se va a estar lesionando va a ser el ligamento astrágalo peroneo anterior, y dependiendo de la gravedad de la lesión, en segundo lugar pues está el calcáneo peroneo, y en tercer lugar se encuentra el astrágalo peroneo posterior. También se menciona que pues puede llegar a lesionarse el ligamento tibioperoneo anterior y posterior, o sea, estos pues ligamentos que unen como tal lo que es el peroné y la tibia, pueden llegar a lesionarse, y algunas literaturas mencionan que como tal esta unión es denominada sindesmosis, que aquí se puede ver perfectamente, y pues cuando se lesiona esta, pues como tal pues la llegan a denominar una articulación, porque como tal le está uniendo dos huesos. Y bueno, va a ser importante pues como tal para la exploración física. En la parte medial de lo que es el tobillo,
vamos a ver que pues igual van a presentar esos ligamentos, pero a diferencia de lo que es la parte lateral, aquí podemos ver ligamentos más anchos y por lo visto un poco más gruesos. Y de hecho este puede ser una de las razones de por qué es más frecuente un esguince de los ligamentos laterales, a diferencia de los ligamentos mediales o deltoideos, como los mencionan, que van a estar compuestos por el tibio astragalino posterior, tibio calcáneo, navicular y tibio astragalino anterior. Y bueno, vamos a ver que como tal, pues el tobillo va a tener diferentes pues, movimientos, ¿no? Tener flexión plantar, dorsal, supinación, pronación, abducción y aducción. Y bueno, el mecanismo en el cual generalmente se generan los esguinces principalmente es una supinación de lo que es el tobillo. Vamos a ver que el borde lateral de la planta, vamos a ver que pues el primer ortejo va a estar como flotando, por así decirlo, y el quinto va a estar en el borde del suelo. Y vamos a ver que aquí, lo que es la supinación, se va a estar apoyando en lo que es en el borde externo del pie. Y vamos a ver que como tal, estos ligamentos se van a estar sobrepasando lo que es su resistencia. Y dependiendo pues del grado de torcedura o de lesión, pues va a ser como tal el daño pues en ese ligamento. En un porcentaje menor va a estar provocado por la pronación, que en este caso pues el borde interno del pie pues se va a estar aproximando a lo que es el suelo. Va a estar en menor porcentaje, pero se mencionaba que era más común cuando se pisaba un hoyo realmente. Y Bien, solamente te quiero hacer una observación, y es que el tobillo no tiene movimientos de supinación ni de pronación, ¿sí? Esos movimientos son propios del pie. El tobillo tiene movimientos de flexión, de extensión y de inversión y de eversión, ¿sí? Entonces hay que recordar ese pequeño detallito. Los movimientos de supinación y de pronación son del pie, no del tobillo. Entonces las lesiones del tobillo, se van a dar por inversión y por eversión. En este caso, el esguince es más frecuente en mecanismos de inversión, ¿sí? No de supinación, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con ese detalle, porque el tobillo no tiene esos movimientos. ¿Okay? Entonces, he dicho lo anterior, continúa. Sí, y aquí podemos ver que es más frecuente acá. Aquí podemos ver que los ligamentos, dependiendo del grado de inversión, vamos a ver que pueden llegar a desgarrarse. Aquí podemos ver el astrágalo peroneo anterior, aquí podemos ver calcáneo peroneo, y bueno, aquí es el de la sindesmosis. Y bueno, pues acá pues menos frecuente por pues los ligamentos mediales, en un 15%. Ya aquí podemos ver pues unos ejemplos, ¿no? Que es más frecuente pues en deportes de contacto o bueno, como habíamos mencionado el ejemplo anterior, ¿no? Por el uso de calzado que no aporta un soporte realmente al pie. Bueno, en el caso del esguince de rodilla, debemos retomar lo que son los ligamentos de la rodilla. Los principales van a haber ligamentos extraarticulares e intraarticulares. Los intraarticulares son los que están en amarillo, pues los extraarticulares son los que están en azulito. Los intraarticulares van a ser el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Como tal, su nombre lo dicen, van a evitar, en el caso del anterior, van a evitar que como tal pues la tibia pues se tenga una pues se ponga muy detrás de lo que es el fémur. En el caso del ligamento cruzado posterior, evita que la tibia se ponga pues detrás del fémur, evita que haya pues un movimiento excesivo hacia atrás. Y en el caso de los ligamentos colateral peroneo y ligamento colateral tibial,
evitan como tal lo que es, en caso de que sea el movimiento hacia adentro, el valgo, lo va a evitar el ligamento colateral tibial o medial. Y en caso de que pues, se evite el varo, o sea, que es un movimiento de la rodilla hacia afuera, ese lo va a estar limitando el ligamento colateral peroneo o lateral. Y bueno, vamos a ver que dependiendo pues, del ligamento, va a haber diferentes mecanismos que van a ser causados su esguince. En el caso del ligamento cruzado anterior, que se menciona que es el más frecuente en lesionarse, se menciona que es causado por, como tal, cuando se ejercen fuerzas, principalmente en lo que es pues lo que es parte de la pierna. Y cuando se ejerce una fuerza generalmente anterior a la pierna, pero como tal el fémur se encuentra, pues por así decirlo, ejerciendo una fuerza hacia el otro lado, posterior, pues tiende a sobredistender este ligamento y pues puede llegar como tal pues, a desgarrarlo. Mencionaba unos ejemplos que, por ejemplo, cuando uno corre pero rápidamente tiende a girar, al momento de dar el paso, pues vamos a tener en una dirección lo que es pues la pierna, pero al momento de rotar, al rotar el tronco, pues estamos rotando igual lo que es el fémur, así que como tal, pues la pierna está apuntando anteriormente, pero pues estamos rotando ya en otra dirección y vamos a estar forzando lo que es este ligamento y puede llegar pues a esguinzarse. Otro mecanismo en los deportes de contacto, en este caso aquí vemos que pues aquí se está presionando lo que es la pierna del jugador al suelo y está ejerciendo pues una fuerza anteriormente, pero como tal aquí vemos que lo que es el tronco y parte del fémur se está ejerciendo una fuerza pero posteriormente. Lo que va a pasar aquí, este ligamento pues al no poder pues sostener esa fuerza pues se puede llegar a esguinzar. En el caso del ligamento cruzado posterior pues es causado por fuerzas pero que ejercen pues posteriormente, como dice. En este caso un ejemplo, pues aquí podemos ver que aquí pues la pierna estaba en hiperextensión, pero al ejercer una fuerza posteriormente, pues aquí estamos viendo que la pierna tiende a ir posterior, pero como tal lo que es el fémur se mantiene pues en esa misma dirección. Aquí pues otros ejemplos, por ejemplo aquí ponen un ejemplo, por ejemplo un accidente automovilístico en donde pues por un choque directamente en la rodilla se está ejerciendo una fuerza posteriormente y como tal se está forzando lo que es el ligamento cruzado posterior. Aquí otro ejemplo con los motociclistas, principalmente porque ellos tienen la pierna en flexión y la pueden llegar a tener expuesta, pues aquí se ejerce una fuerza posterior y está forzando lo que es pues la tibia a que se mueva posteriormente, pero pues este ligamento pues trata de detenerlo, pero pues al no poder pues se esguinza. Y bueno, en el caso de los ligamentos colateral medial, pues generalmente nos protegen de pues ese movimiento pues en valgo, pero pues si se ejerce una fuerza pues lateral que conduzca medialmente, pues se puede llegar a pues esguinzar. Y bueno, el ligamento colateral lateral, que es pues un poco más raro, lo mencionan que llega a lesionarse, pues es que se ejerce una fuerza pues acá medial y pues y por sobredistensión de este ligamento que no puede llegar a soportar la fuerza, pues se esguinza. Bueno, y pues ya por último, pues el mecanismo de la muñeca. En este caso, generalmente es causado por una caída de la mano en hiperextensión. Aquí podemos ver. Pero al momento de caer, pues se van a lesionar varias estructuras, principalmente lo que son los huesos del carpo, y en ocasiones pueden llegar a lesionarse parte distal de lo que es pues el radio. Y bueno, vamos a ver que pues el carpo va a estar compuesto por una gran cantidad de huesecitos
Los principales que se van a estar afectando Ay, es el nada hueso. más son 8, no es una gran cantidad, no seas exagerado. Bueno, Y 8 están constituidas en de 2 los, hileras, 4 y 4, y se acabó. de los principales que se van a estar afectando es el hueso escafoides, el hueso semilunar, el hueso piramidal y el hueso pisiforme. Pero me refiero a esto porque generalmente los ligamentos interóseos que se encuentran acá, entre estos huesos, son los que se van a estar afectando. Y puede que pues, durante esta lesión pues, puede haber alguna que otra fractura o alguna otra lesión. Y bueno, después de que ocurra la lesión, pues va a ocurrir pues un mecanismo, pues un proceso de cicatrización. Primeramente va a ser la fase inflamatoria. Pues va a ocurrir lo que es pues la lesión del ligamento. Puede ser un desgarro parcial o total. Y lo que va a ocurrir aquí es que como tal los vasos que se encontraban en el epiligamento pues se van a romper, lo que va a liberar una extravasación de sangre y puede llegar a generar lo que es pues un hematoma, edema, y pues va a haber como tal una pérdida eh, pues de volumen. También aquí como va a haber células lesionadas, pues van a liberar moléculas de daño, que estas las puede recuperar o receptar el sistema inmune acá y los puede estar activando. Estas células del sistema inmune van a estar liberando citocinas, pero también pues van a tener la función principal de pues, eliminar esos dendritos celulares, porque como tal, si se deja una célula pues, lesionada o como tal muerta, puede pues, se tiene el riesgo de que pues, se genere pues, un proceso tumoral y por eso pues, tienen que eliminarlas. También durante esa lesión se van a estar actuando las plaquetas, así que van a tratar de lo que es formar el coágulo, mientras tienen contacto con lo que es el colágeno, pues se forma pues el tapón plaquetario, luego se forma la hemostasia secundaria con los factores de coagulación y se va a tratar pues, de evitar esa sangre en lo que es en la zona del desgarro ligamentario. Y bueno, ya que los leucocitos hayan eliminado esos dendritos celulares y que las plaquetas hayan logrado ese control hemostático, pues ya ha pasado aproximadamente unos 3 días, va a ocurrir lo que es la fase de reparación. Aquí, ya que se haya eliminado toda esa parte muerta, pues van a estar actuando lo que son fibroblastos, miofibroblastos, células endoteliales, para lo que es reparar el ligamento. Primeramente va a haber pues como que un desequilibrio, porque realmente la reparación inicial no va a ser como se tenía anteriormente. Se van a crear lo que son fibras, pero principalmente fibras desordenadas, no van a ser esas fibras paralelas que se tenían antes. Y por eso durante esta etapa, si se llega a tener otra lesión, pues el ligamento es susceptible a que se lesione de nuevo porque no tiene esas fibras en paralelo. Y pues como tal, los fibroblastos apenas están pues reconstruyendo lo que es el ligamento, pero obviamente no en las condiciones y propiedades que se tenían antes. Pero bueno, después de varios meses, pues ya solamente va a haber fibroblastos que se van a estar encargando de la maduración y remodelamiento de estas fibras para que ahora sí tengan ese paralelismo y puedan ahora sí enfrentar realmente lo que es la fuerza de tracción y de estiramiento. Pero como tal pueden ver, esto solamente ocurre o puede durar hasta más de un año. Realmente cuando ocurre una lesión del ligamento, se menciona que realmente no se puede recuperar totalmente la función del ligamento lesionado. Se puede recuperar parcialmente, pero pues como tal totalmente no. Y pues aquí podemos ver que esa maduración y ese remodelado pues va a tardar muchísimo, pero obviamente no vamos a tener una incapacidad de un año para pues, esperar a eso. Entonces, ¿cuánto dura cada etapa? La inflamatoria, 3 días en aproximado. De reparación, de los 3 días y aproximadamente unas 3 semanas. Y el de remodelación mencionaba que de esas 3 semanas podía durar hasta más de un año, pero
Algunas literaturas mencionaban 52 semanas, 56 semanas, pero era variable. ¿Eso ocurre en todos los esguinces? No. Ahorita que me acuerdo, los ligamentos extraarticulares sí pasan como mencioné ahorita, pero los ligamentos intraarticulares, que son los ligamentos cruzados que están en la rodilla, dentro de la articulación, como están en un ambiente sinovial, no van a tener una hemostasia bien, no van a formar la cicatrización bien, y es por eso que los esguinces de rodilla de ligamento cruzado, pues no es adecuado el tratamiento conservador porque no pueden cicatrizar bien. Interesante. Pero existen distintos grados de esguince, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver ¿Y esto ocurre en todos los esguinces? Bueno, yo creo que depende, ¿no? Porque algunos ligamentos son más fuertes que otros. Interesante punto de vista. Veamos, por ejemplo, Fernando Bello, ¿cómo estás? Fernando. Aquí estoy, doctor, aquí estoy. Ay, si hablas, prende tu cámara. Tengo que siento que hablo solo. Voy, permítame. Por favor. Fernando, ¿tú qué piensas? Porque acaba de decir David o Martín. Ya ni sé con quién hablo. Como no prenden su cámara, no me doy cuenta. Que depende del tamaño del ligamento, dijiste algo así, ¿no? Bueno, Y así también. algunos Entonces, sí. Ya dijiste. Entonces, Bello, ¿tú qué piensas? ¿Que algunos qué? Es que no se escucha. O sea, ¿nos estás dando el avión? No, Vas es a que, ver. depende del tamaño de qué. Del ligamento. El tamaño del esguince, yo digo que no. ¿Qué piensas? No, que entonces, Yo digo que no depende del tamaño del ligamento. ok, entonces ¿tú qué piensas? Este proceso de cicatrización del que estamos hablando ocurre en todos los esguinces. Pues si es un proceso de cicatrización, debería de. Interesante. Muy bien, Fernando. Vamos a ver, Berenice Sánchez. Berito, Sí, doctor. ¿tú qué piensas? Ay, Dios mío. ¿Mande? Es que estoy toda despeinada. Ay, que estás Yo muy guapa, tú no te creo- preocupes, no estamos en concurso de belleza. Lo importante es que no estés en pijama o medio encuerada. De ahí encuerada está bien. Ajá, está bien. ¿Qué pasa con el proceso de cicatrización del esguince? ¿Es igual en cualquier esguince? Yo creo que no es igual en todos los esguinces porque, o sea, los esguinces de primer grado por lo regular se suelen curar en menos tiempo que los de tercer grado. Entonces, pues, o sea, es una lesión ligamentaria muy diferente que pues los de tercer grado van a llevar más tiempo de curación, de cicatrización. Fíjate que interesante tu punto de vista, porque podría ser que sea cierto. Pero les voy a decir una cosa, este proceso de cicatrización efectivamente ocurre en todos los esguinces, independientemente de la gravedad del esguince. Pero va a haber diferencias por los tiempos de duración. ¿Sí? Entonces, la fase inflamatoria, dependiendo del esguince, puede durar desde 1 hasta 3 días, a veces en esguinces muy severos hasta 5. ¿Sí? Las fases de reparación, pues igual dependiendo del grado del esguince, pueden ocurrir desde 1, 2, 3 semanas o hasta 3 meses, dependiendo del grado de esguince. Y la fase de remodelación, pues lo mismo, puede durar desde un mes a incluso hasta un año o un poquito más, nuevamente dependiendo del grado del esguince, pero todo este proceso ocurre en todos los esguinces. Pueden variar en los tiempos que dura, pero ocurren todos. ¿Por qué? Porque un esguince es la lesión del ligamento. O sea, el ligamento se va a romper. Se puede romper micro o macro. ¿Sí? Entonces, la cantidad o el tamaño del desgarro del esguince, pues es lo que va a hacer la diferencia en lo que dura cada una de las etapas. Pero estas etapas se dan en todos los esguinces. No va a depender del tamaño del ligamento. ¿Sí? Y tampoco va a depender si el ligamento está intra o extraarticular.
se van a dar siempre. Entonces es importante que cuando nosotros tenemos un paciente con esguince, recordemos estos procesos. ¿Por qué? Porque nuestra misión es acompañar el proceso, favorecerlo y ayudarle para que se den, ¿sí? ¿Por qué tenemos que recordar eso? Porque a veces en la práctica me toca ver que muchos médicos hacen lo contrario. Parece que lo que quieren es que el ligamento siga dañado, porque se nos olvida en qué etapa del proceso me encuentro, ¿sí? Lo ideal es que siempre agarremos al paciente desde el primer día del esguince, pero pues a veces no sucede por distintas circunstancias. Entonces, cuando ya no agarramos al paciente desde el primer día de la lesión, pues tenemos que recordar esta tablita para más o menos darnos idea en qué fase está el paciente y llevar el tratamiento desde la fase en que captamos al paciente. Entonces, recuerden, el proceso de cicatrización de ligamentaria en un esguince siempre se da de esta manera, pero las etapas pueden variar. ¿Ok? Entonces es importante hacer esta observación para que lo vayamos considerando a la hora del tratamiento. Entonces, continuemos con la clasificación y vas a hablar, ¿verdad? Cuadro clínico. El cuadro clínico, doctor. A ver, en cuanto al cuadro clínico, vamos a ver que hay 4 datos interesantes que se presentan en todos los esguinces. Obviamente estos van a variar de acuerdo a lo que es la gravedad y bueno, también depende de otros factores que involucran el mecanismo de la lesión, también factores de riesgo, ¿no? Ya mencionábamos algunos y bueno, enfermedades concomitantes, ¿no? Ya no sería lo mismo en personas que tuvieran enfermedades de limitación nutricional que una persona, por ejemplo, que tuviera algún tipo de enfermedad autoinmune. Y también, bueno, sobre todo la sintomatología dolorosa dependerá de la persona. Ya habrá personas que tendrán mayor umbral de dolor y entonces la clínica variaría más, ¿no? El dolor generalmente se dice que es un dolor agudo. Bueno, puede ser de leve a intenso, de todo dependiendo de la gravedad del esguince y, bueno, el umbral del dolor del paciente. Y, bueno, se desencadena sobre todo o se incrementa el dolor al estirar el ligamento lesionado, bueno, mediante diversas maniobras que posteriormente comentaremos. Y bueno, el aumento también de volumen es bastante importante, ¿no? Ya vemos que hay un proceso inflamatorio inmediato y bueno, de estará secundario también el acompañamiento de los datos críticos de la inflamación, ¿no? Háblese del calor, el rubor, el aumento de volumen. Incluso hay bibliografías que mencionan específicamente en lo que es el esguince de los ligamentos de la rodilla, el derrame articular como un dato de mucha relevancia en en esta patología y también de mal pronóstico, ¿no? Y bueno, este derrame articular se evidencia a partir del grado 2 del esguince, que posteriormente hablaremos. También está lo que es la equimosis, ¿no? Específicamente en zonas de declive, específicamente se habla mucho de los esguinces de tobillo, ¿no? Que la equimosis es un dato altamente sugestivo de la localización de la lesión. Es decir, si la equimosis está en el lado lateral del pie, nos hablaría de la afección de estos ligamentos. Si se está en el lado medial, bueno, de los mismos, ¿no? Y también lo que es la incapacidad funcional, ¿no? Ya vimos las 3 principales funciones del ligamento y también de estas desencadena mucho el dolor, ¿no? Ya vemos que tenemos ricamente inervado las fibras ligamentarias mediante la propiocepción, entonces aquí también estaría involucrado el dolor, ¿no? También menciona lo que es la inestabilidad articular, ¿no? Digamos que si la articulación está limitada hacia no hacerse, por ejemplo, una lateralización y si está comprometido en un grado 3 el ligamento, pues esta articulación tenderá a ser inestable e inclusive tender a la luxación, ¿no? Esto, bueno, también se evidencia más en el grado 2 de cualquier tipo de esguince y también se menciona que la sensibilidad puede ser, bueno, es meramente somática, sin embargo, con el tiempo y la resolución de la lesión puede generarse una sensibilidad de tipo difusa, ¿no? Y puede ser incluso, bueno, ya habíamos hablado un poco del umbral del dolor, una sensibilidad muy leve, ¿no? ¿Le puedes dar un clic, por favor?
Muy bien, Martín. Solo que quiero hacerte un comentario. En el caso específico de la rodilla, el derrame articular no se da por la lesión ligamentaria. La rodilla contiene otros elementos muy importantes y uno de ellos es la membrana sinovial. El derrame articular es por irritación de la membrana sinovial. Esto hace que el esguince de la rodilla sea distinto clínicamente del esguince de otras articulaciones. Por ejemplo, el tobillo no hace derrame articular y la muñeca tampoco, la columna cervical, que es muy frecuente, no hacen derrame articular. Y no lo hacen porque sus membranas sinoviales no son tan grandes ni tan extensas como las de la rodilla. Entonces, en la rodilla, durante un esguince, pues aparte de que se lesione el ligamento, se lesiona la membrana sinovial y esa es la que genera el derrame. Sí, de hecho, el derrame en la rodilla no es un signo de esguince, sino es un signo de lesión sinovial. Entonces, hay lesiones de la rodilla que generan derrame, como las contusiones, ¿sí? Que pues hacen derrames grotescos y sin embargo el ligamento es posible que no esté lesionado. Entonces, hay que quitar ese punto de la exploración. En la rodilla puede venir acompañado de derrame, pero el derrame no es signo de esguince, es signo de lesión sinovial, ¿sí? De tal forma que la rodilla, al igual que las otras articulaciones, tienen datos característicos del esguince, como acabas de decirlo, el dolor, el aumento de volumen que está dado por la inflamación, ¿sí? La equimosis y la incapacidad funcional. Aquí es importante aumento de volumen, no deformidad, ¿sí? Hay que hacer esa diferencia. ¿Sale, vale? Entonces continúa, Martín. Ok, en cuanto a lo que es la clasificación, vamos a ver unos grados del esguince. Ya habíamos hablado un poquito de la lesión que pudiera tener, ¿no? Diferentes bibliografías mencionan que el grado 1 se refiere a una lesión microscópica, es decir, no visible. Sin embargo, todo el proceso de reparación se va a ver involucrado en estas situaciones. Principalmente se menciona en lo que es esguinces de menor grado, como el esguince de tobillo, bueno, relativamente, podríamos ver los datos clínicos, pero con menor severidad, ¿no? En el grado 2 vemos un desgarro parcial. Algunas bibliografías mencionan que incluso porcentajes, ¿no? 30-40%. El grado 3 ya es un desgarro completo del ligamento y bueno, esto involucraría una total pérdida tanto de la estabilidad como de la función ligamentaria. Es decir, entonces aquí la sintomatología va a ser mucho más agravante que en lo que es un esguince de grado 1, por ejemplo, ¿no? Y bueno, estos también hay que evaluar al paciente porque pueden estar concomitantes en una misma extremidad. Hablamos específicamente de lo que es un esguince de tobillo. Puede que sea un desgarro completo de lo que es el ligamento peroneo astragalino anterior, pero un pequeño esguince, un esguince grado 1 en la sindesmosis que mencionaba mi compañero del tibio peroneo, ¿no? Y bueno, ¿le puedes dar un clic, por favor? Bueno, vamos a ver que como tal el diagnóstico de los esguinces mayoritariamente va a ser pues clínico. Nos vamos a basar en lo que es la anamnesis, las características pues del dolor que mencionaba mi compañero. Vamos a basarnos igual en la exploración física. Ahorita vamos a mencionar algunas maniobras para valorar lo que si hay estabilidad articular o como tal no hay un funcionamiento del ligamento como tal. Y pues gabinete, ahorita vamos a ver que realmente pues hay criterios para pedir pues imagenología. Bueno, iniciando con el esguince de tobillo, primero vamos a iniciar con lo que es la prueba del cajón anterior. Aquí vamos a ver qué se puede hacer con el paciente sentado con la rodilla flexionada o puede estar el paciente en decúbito supino. Lo que se busca aquí es principalmente con una mano sostener lo que es el tercio distal de lo que es pues la tibia y el peroné, y con otra mano se busca
agarrar lo que es parte de lo que es el hueso calcáneo y se busca hacer una tracción anterior y como tal valorar si el ligamento que se encontraba acá, el peroneo astragalino o el peroneo calcáneo, realmente está pues estable. Y al hacer esta maniobra, si vemos que como tal, al hacer tracción, y vemos que como tal se pueden notar que los huesos astragalinos y otros huesos se notan hacia adelante, puede indicar que no hay una estabilidad, que el ligamento no está estabilizando esa parte articular y nos puede hacer sospechar de que el ligamento astragalo-peroneo anterior pues está lesionado. En la prueba de inversión forzada, aquí ya sea en el paciente sentado o en decúbito, igual vamos a agarrar con una mano el tercio distal de lo que es la tibia y el peroné, y con otra mano vamos a igual a agarrar en la parte de la planta, en la zona del calcáneo, vamos a hacer una inversión, o sea, vamos a, por así decirlo, recrear lo que es la lesión del esguince, y vamos a ver qué tanto puede inversionar el paciente. Esto también debemos hacerlo comparativamente para ver para marcar el grado de normalidad, porque pues en el pie normal nos va a permitir un grado de inversión, y en el pie lesionado, si realmente está el ligamento lesionado, pues vamos a ver que hay mayor inversión y nos puede hacer sospechar de que como tal el ligamento astragalo-peroneo anterior y calcáneo pueden estar lesionados. E incluso mencionaban que al momento de hacer esta inversión se podía generar aquí una zona de succión, porque pues se va a hacer una pequeña zonita en donde pues incluso se podía llegar a palpar. En caso de que queramos valorar la sindesmosis, que es esa unión entre la tibia y el peroné, podemos hacer una flexión de la rodilla y vamos a hacer un movimiento lateral de lo que es el pie. Y aquí lo que se busca es generar dolor. Si se llega a generar dolor, nos puede indicar que la sindesmosis puede estar lesionada. Y otro test es el test squeeze o presionar. Aquí lo que vamos a hacer es una presión. Aquí la hacen en el tercio distal, pero acá la hacen en el tercio medial. Pero lo que como tal se busca es presionar lo que es la tibia con el peroné y valorar si esta sindesmosis pues, se encuentra lesionada. Si hay dolor, pues indica que la sindesmosis está lesionada. Bueno. Muy bien, David. Permíteme interrumpirte una vez más. Las pruebas de estabilidad articular, como las que estás mostrando, no forman parte del método diagnóstico del esguince. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú sufres una quemadura en cualquier área de tu cuerpo, por ejemplo en el brazo, y vas al médico y el médico para diagnosticarte saca un cerillo y te lo pone en la zona quemada. ¿Eso te parecería correcto? Pues no, creo que no. Pues no, ¿verdad? En un esguince estamos hablando de que es una lesión de ligamento, que puede ser una lesión microscópica, puede ser una lesión parcial o puede ser una lesión completa, ¿sí? Que eso es lo que nos puede notar la clasificación anatomopatológica del esguince, ¿sí? Pero si yo tengo un paciente con un esguince, que una de las características del esguince es que duele, y yo le tracciono su ligamento lastimado, ¿qué crees que va a sentir el paciente? Dolor. Pues te va a mentar las 1000 monjas. O sea, el paciente llega con dolor y tú le provocas dolor. O sea, no seas gandalla. Eso no se hace. Entonces, las pruebas de estabilidad ligamentaria no se utilizan en el diagnóstico del esguince, porque no se trata de torturar al paciente. ¿Sí? Entonces, no nos son útiles en la valoración del esguince en etapa aguda. ¿Sí? Nos pueden ser útiles en la evaluación del esguince en etapa crónica o no aguda, o sea, cuando ya pasó el proceso inflamatorio. ¿Sí? Son pruebas de estabilidad que nos ayudan a saber si un ligamento quedó roto. ¿Sí? Pero de primera intención, cuando tu paciente está recién lesionado, no se usan pruebas de estabilidad porque le va a doler, y además si tienes un ligamento
parcialmente roto, con estas se lo terminas de romper. Entonces, no seas mala onda. Estos no. Si bien no les dije que no lo quitaran en la presentación, lo hice de manera intencionada para poderles decir que esto no se hace. No en el esguince agudo. Sí, porque recuerden, duele. Recuerden, está desgarrado, parcial o completo. Entonces, si es una parcial, pues se la completan. Entonces, no podemos ser los maléficos de la historia, ¿no? Ya el esguince fue malo y luego el doctor es peor, ¿no? ¿Qué crees? Este error lo veo mucho en los servicios de urgencias y a veces por nuestros amigos urgenciólogos. Entonces dice, le duele, toma, para que le duela más. Y luego le dice chillón al paciente, pues, ¿por qué chilles? Pues porque duele. Entonces, no. Las pruebas de estabilidad no son parte del diagnóstico del esguince y no se deben realizar en el agudo. Entonces, todo lo que acabas de decir no aplica, ¿sí? Más bien es un no hagan esto. Esto no se hace. No nos sirve para el diagnóstico del esguince, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue? A ver. De tal forma que la siguiente diapositiva tampoco es aplicable para el esguince en la rodilla. Eso, por favor, no lo hagan, ¿sí? Entonces nada más es para valorar si funcionó el tratamiento. Esa valora estabilidad. O sea, necesito saber si mi articulación es estable o inestable. Pero una vez que ya pasó la inflamación y el dolor agudo, ¿sí? En un esguince no tratado o un paciente que tuvo un esguince hace un año que tiene rasgos de inestabilidad, bueno, ahí aplican estas pruebas de estabilidad que me orientan a saber si está roto el ligamento. Ahí sí, pero en un paciente con esguince agudo no se lo hagas, te va a odiar y en el peor de los casos lo vas a complicar. Vale. Entonces esto nos sirve para saber que eso no se hace. Entonces, vamos ya en las reglas de Ottawa, que nos habla de la solicitud de estudios radiográficos, pero antes de eso, entonces la pregunta aquí es, entonces, ¿cómo hago la clasificación del esguince? Ya nos hablaron de una clasificación anatomopatológico, donde el grado 1 es lesión microscópica del ligamento, grado 2 lesión parcial del ligamento y grado 3 lesión total del ligamento. Pero a la hora del diagnóstico clínico, esa clasificación no nos sirve de nada, porque no podemos saber en un paciente agudo qué tan lesionado está su ligamento, a menos que le hiciéramos resonancia magnética a todos los esguinces. ¿Sí? Por la resonancia se me puede ver ese tipo de lesión, pero hay un detalle. Ahí, ¿quién es Amaro? Amaro Paulín se nos fue y se regresó, ¿eh? No les hacemos resonancia a los pacientes con esguince, no en el agudo. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿No sería más que nada con la clínica? O sea, observar el grado de edema. ¿Quién habla, Vanessa? Sí, perdón. De tu camarita, no seas así. ¿Dónde es que no te veo? Sí. Aquí. Muy bien, Vanessa, acabas de decir algo muy importante. ¿Cómo es el diagnóstico clínico del esguince? Pues nosotros tenemos que observar el tobillo, bueno, más bien la articulación, ¿no? La articulación donde fue el esguince, pues nosotros vamos a ver de inicio, pues no como tal el grado de movilidad, pero el paciente nos va a referir que no lo puede mover absolutamente nada o muy poco. Después vamos a ver si tiene edema, la equimosis. Incluso yo creo que si el paciente nos va a decir si tolera la carga o no. Y muy bien, Vanessa, vas muy bien. Ese es a modo grueso cómo identificar un esguince, pero vámonos más finitos, porque podemos clasificarlo. El diagnóstico del esguince es clínico, ¿sí? Se hace con los ojitos, ¿sí? Entonces, ya vimos que anatomopatológico hay 3 grados de esguince. Resulta que desde el punto de vista clínico, también el esguince se puede dividir en 3 grados. Entonces, vámonos de menor a peor. En un esguince grado 1, ¿cómo es el dolor del paciente?
Ya nos dijeron, Martín y David, que hay 4 puntos a observar, que es uno, dolor, el aumento de volumen, la función, y ¿cuál fue el otro? Recuérdenme. David, recuérdeme. O regresa a tu diapositiva. Échale para atrás. Más para atrás. Ahí. Ajá. Entonces, la equimosis, ahí se me fue el avión. ¿Sale? Entonces tenemos 4 puntos que se evalúan. Uno es el dolor, el aumento de volumen, la equimosis y la discapacidad funcional. Entonces, Vanessa, ya que nos estás ayudando, dime, por favor, ¿cuáles son las características del dolor en el esguince grado 1? Pues una de sus características es que aparece de manera inmediata y pues el paciente lo refiere como leve. Muy bien. En el esguince grado 1, bien lo acabas de decir, tienes palomita, el dolor es leve. Muy bien. ¿El aumento de volumen cómo es? O sea, como la consistencia. Sí, porque son 4 características que observamos en el esguince. Ya me acabas de decir, perfectamente bien dicho, que en el esguince grado 1 el dolor es leve. Perfecto, tienes toda la razón. ¿Cómo es el aumento de volumen? El segundo punto que observamos. En el grado 1 no se puede apreciar o llega a ser muy leve. Es leve mínimo, ¿verdad? Prácticamente no hay aumento de volumen. Muy bien. ¿Cómo es la equimosis? Ahí se me hace la señal. ¿Cómo es la equimosis? No hay presencia de equimosis. No hay equimosis. Muy bien. ¿Y cómo es la incapacidad funcional? Creo que sí se puede apoyar ligeramente. ¿Quién habla? ¿En tu casa hablan? Sí, doctor, perdón. Ok. Entonces, ¿cómo es la incapacidad funcional? Pues en este caso todavía es posible. Todavía hay apoyo y ligero. Quítate tu mente del tobillo, ¿eh? Estamos hablando de las articulaciones. Borra del tobillo, no pienses en el tobillo. Porque, por ejemplo, a ver, una manita, un codito, ¿sí? Es la articulación. ¿Por qué? Porque independientemente de la articulación, todos los esguinces se manejan más o menos igual. Quizás la columna cervical tenga algunos puntos distintos. Y los síntomas son iguales. Entonces, la incapacidad funcional. Hace rato hablábamos un ejemplo utilizando una imagen contigo en un baile, donde sufres una torcedura de tu tobillo, pero pues no hay pérdida de la función. Entonces, esa es una torcedura. Pero entonces, ¿cómo sería un esguince grado 1? Es una de las características que más se nos van en la práctica clínica. Yo veo que a los médicos se les pasa ese detalle. La discapacidad funcional en el esguince grado 1 no es inmediata, ¿sí? Hay una leve pérdida de la capacidad, pero tardía. ¿Qué significa? El paciente se lesiona y de momento sigue utilizando su articulación bien, pero unas horas después empieza a tener una pérdida gradual de la función, tiene una limitación parcial. O sea, sí la puede usar, pero le molesta. Pero puede, ¿sí? Entonces, características del esguince grado 1. Ese detallito hace que los esguinces grados 1 se nos escapen, ¿sí? Porque van con el médico y, mira, pues si mueve su manita, ¿sí? Pues es que se lastimó hace una hora, pero pues mueve su manita, ¿sí? Estira bien su codo, ¿sí? Pero si lo vemos al otro día, ya no la mueve bien, ya tiene dificultad, ¿sí? Es característica del esguince grado 1. La discapacidad funcional aparece de manera tardía, ¿sí? Y va acompañado de una discreta inflamación. Entonces, grado 1. Entonces, muy bien, Vanessa, casi completas el cuadro grado 1. Nada más nos faltó un poquito la discapacidad funcional, pero ya lo tienes. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver. Aquí tenemos a ver, creo que Fernanda Hernández. ¿Dónde estás, Fernanda? Aquí estás, Fer. Oye, Fer, un favor. Dime las características del cuadro clínico en el esguince grado 2. Para empezar, ¿cómo es el dolor en el grado 2? El dolor va a ser moderado. Muy bien. Igual Perfecto. que el edema.
Bueno, Aumento de volumen, igual moderado. moderado, ¿sí? Se ve hinchadito, ¿va? La equimosis, Equimosis igual de leve a moderada. sí, un poquito de equimosis, ¿verdad? La incapacidad funcional, Bueno, ahí había leído que era moderada. ¿eso qué significa? Que el paciente, bueno, había leído que el paciente pues va a tener dolor cuando apoya y en el caso de que sea pues en el tobillo cuando camine. Ujú. Pero sí usa su articulación. Pues es que había leído que tenía como inestabilidad. No, fíjate que no, ¿eh? Inestabilidad no tiene. Acuérdate, lo correlacionamos con la anatomopatológica. Es una lesión parcial del ligamento. O sea, todavía hay parte del ligamento que funciona. Entonces, no hay inestabilidad. Ahí te falló. No hay inestabilidad. Oh, no te me vayas. ¿Se me fue? Sí se fue, ¿verdad? ¿Estás No sé aquí? si está fallando mi internet, doctor. Ah, ya. Bueno, por lo menos te escucho. Ah, ya te vi. Entonces, ¿en qué me quedé? Ah, sí, la incapacidad funcional, ¿cómo es? ¿Sí? En el esguince grado 2, la ¿Puede ser incapacidad parcial? es parcial, exactamente. Ah, o sea, aquí todavía puede usar su articulación el paciente, pero trata de evitarlo o no la usa bien, trata de buscar mecanismos de apoyo con otras articulaciones para disminuir su función. Pero todavía le puede usar un poquito. ¿Sí? El dolor es moderado, es un paciente que ya está quejumbroso, que ya va a buscar atención médica inmediata, porque ya es un dolor que ya no está dejando hacer su actividad. A diferencia del grado 1, que a veces el problema es que el paciente no busca atención inmediata porque todavía hay suficiente capacidad funcional. Sí, todavía puede un poquito, aquí no. Aquí el momento de usar la articulación, el dolor lo para, así como, ay, eso sí duele. ¿Sí? Pero no es un dolor intenso. ¿Sí? Es esguince grado 2. Que ya estén. Hay diferencias importantes. Tenemos que estar muy perceptivos para que vayamos clasificando el esguince del paciente. Entonces, muy bien, Fernanda. Entonces vamos a ver aquí, tenemos a ver, Alexandra López, casi todas son mujeres, la mayoría son mujeres, ¿verdad? Alexandra López, manifiéstate. A ver, déjate, busco porque no te veo. ¿Dónde estás? Ah, aquí estás. Alexandra, te toca decirnos cuáles son las características clínicas del esguince grado 3. Pues ¿Cómo aquí es el dolor sí sería intenso. Eso, muy bien. Intenso, Habría- ¿qué más? Bueno, aquí sí hay una incapacidad funcional. Ajá, pero me refiero al tiempo de aparición del dolor. Pues inmediato, ¿no? Inmediato, ¿verdad? Fíjate, una diferencia muy importante, en el esguince grado 1, la aparición del dolor es tardía, Ujú. ¿sí? En el esguince grado 2, la aparición del dolor puede ser al momento de ver, o cuando se quiere usar la articulación, ¿sí? Pero en el dolor, el dolor en el grado 3 es inmediato, es súbito, se duele así, ¿sí? Y es intenso, el paciente llora, le duele mucho. ¿Sí? Característica del dolor esguince grado 3. ¿Cómo es el aumento del volumen en el esguince grado 3? Pues aquí también sería un aumento de volumen, pues intenso, ¿no? Bueno, Intenso, es amplio, ¿no? Debemos recordar, no está deforme, pero sí tiene una articulación de un volumen aumentado, o sea, hay mucha inflamación aquí, ¿sí? Y esa también es de aparición inmediata, despuésito de ocurrido el evento traumático, ¿sí? ¿Qué pasa con la equimosis? ¿Cómo es en el grado 3? Pues también es intensa. Ajá. ¿Qué más? Nos hace falta una característica de la equimosis. ¿Inmediata? No, bueno, sí, pero se agrega algo más, ¿sí? Aparte de equimosis hay hematoma. Ok. ¿Sí? Aquí aparece hematoma, o sea, ya no, recordemos que la equimosis es que la piel se pinta del color moradito. ¿Sí? En el grado 3 ya es hematoma, o sea, ya es una hemorragia de un ligamento roto. Entonces aquí ya no solamente es que se pintó, ya hay cúmulo de sangre y podemos palpar el hematoma.
Y entonces esguince de dedos ya viene con hematoma, ya está más severo, ¿sí? ¿Y qué pasa con la capacidad funcional? Pues se pierde, es así. Exacto, aquí sí hay pérdida de la función. El paciente no puede utilizar su articulación, ¿sí? Ya no puede, ni porque lo intente, no se puede, ¿sí? Pero además se puede agregar otro dato. ¿Otro dato? Sí, hay otro dato muy interesante que es exclusivo del grado 3. ¿Te lo digo? Sí. Puede venir acompañado de inestabilidad. Ok. ¿Por qué? Porque el ligamento está roto. Ajá. Acuérdense, los ligamentos le dan estabilidad a las articulaciones. Si el ligamento está roto, entonces es una articulación inestable. Es por eso que aquí es muy importante, como les decía a Martín y a David, no hagan pruebas de estabilidad, ¿sí? Porque es una articulación inestable. Y si todos son agresivos en su prueba, van a luxar al paciente y lo van a agravar. ¿Sí? Entonces, mucho cuidadito, puede estar inestable. ¿Sí? Entonces, hay que recordar mucho esa situación, porque ya les dije, el diagnóstico del esguince es clínico. ¿Sí? Lo correlacionamos con el anatomopatológico. ¿Sí? Pero en la práctica clínica no tenemos forma de saber qué tan desgarrado está anatomopatológicamente hablando, pero sí clínicamente. Por eso el diagnóstico del esguince es clínico. Muy bien. Ok, perfecto. Muy bien las tres compañeras. Entonces, David, estamos contigo, ¿verdad? Continuamos ¿en qué nos quedamos? En las reglas. Las reglas de Ottawa. A ver, háblanos de eso. ¿Qué es eso? Bueno, las reglas de Ottawa no, bueno, va a haber para tobillo y para rodilla, pero nos mencionan que son unos... Y para columna cervical. Sí, y nos mencionan que son una serie de criterios que nos dicen cuándo es necesario tomar una radiografía de tobillo. Pues bien, y como tal, principalmente tiene su sensibilidad y especificidad dirigida a ver si hay una posible fractura en lo que es el tobillo. Y bueno, nos menciona que como tal, si hay un dolor en lo que es la zona maxilar, ya sea lateral o medial o ambas, más que haya dolor a la palpación a lo largo de 6 centímetros, ya sea medial o lateral, distales del borde posterior de la tibia o el punto o la punta del maxilar medial o lateral. También mencionaban que si había ese dolor, pero había incapacidad de soportar su propio peso, o sea, si no puede dar 4 pasos sin ayuda, pues ahí es otro punto positivo. Y también mencionaban que si era en la región media, si había dolor en la palpación de la base del quinto metatarsiano, o sea, por acá, pues igual era un punto positivo. O si había dolor en la palpación del hueso navicular, que está por acá, o como tal había incapacidad de soportar pues, el propio peso, o sea, que no puede dar 4 pasos el paciente solo. Y si tenemos el dolor más uno de estos, nos menciona que se debe hacer una radiografía anteroposterior, lateral y anteroposterior medial de 15 a 30 grados de lo que es pues el tobillo. Bueno, ahora sigue la rodilla. Nos menciona que pues con que solo tenga un criterio, pues ya es candidato pues a una radiografía. Ya sea que tenga una edad mayor de 55 años, ya que pues aquí a estas edades pues hay mayor riesgo de osteoartrosis, si hay dolor sobre la cabeza del peroné o sobre la rótula, o si como tal hay una incapacidad para lo que es flexionar la rodilla a más de 90 grados, o lo mismo del anterior, que el paciente no puede soportar su peso, es decir, que no puede caminar 4 pasos solo. Cualquiera de estos positivos da pues luz verde para una radiografía de rodilla. Otra vez los voy a interrumpir. Esta clase está llena de interrupciones. Les voy a dar un mal consejo a todos ustedes. Cuando ustedes están ante un examen departamental o cuando vayan a hacer su examen del ENAR,
apréndanse las reglas de Ottawa y las describen tal como lo hizo ahorita. Muy importante para que aprueben su examen. Pero cuando estén en la vida real, con un paciente y un esguince, les voy a decir una cosa, radiografía para todos. ¿Sí? Siempre les he dicho, traumatismo es igual a radiografía independientemente del nivel del traumatismo, siempre y cuando sea un traumatismo, que significa lesión de tejido. ¿Sí? Es muy importante, el dolor es subjetivo y la tolerancia al dolor es personal, cada quien siente distinto. ¿Sí? Es como los gustos y sabores, a algunos les puede gustar mucho lo picante y a otros les gusta mucho lo dulce. ¿Sí? Y ninguno es mejor, cada quien lo suyo. Entonces, el dolor también no nos es mucha guía para determinar si hacemos una radiografía. A mí me ha tocado salvar a algunos médicos de demandas porque no le hicieron radiografía al paciente siguiendo criterios. A veces el paciente puede presentar un dolor mínimo y a la hora de hacer la radiografía, sorpresa, tiene una lesión severa. Entonces, y por el contrario, tenemos que tener un paciente con dolor agudo y radiográficamente sano. Entonces, el dolor no es una guía. Es muy sencillo. Paciente con esguince es igual a radiografía en la vida real. En el examen, ahí sí. ¿Por qué? Pues porque nos los piden las universidades, ¿no? Y los institutos de educación, se tienen que saber las reglas de Ottawa. Y yo lo que hago es que las hago avioncito y las mando a volar. Radiografía a todo el mundo. Y eso me ha evitado muchos problemas, muchas complicaciones. Más vale ver una imagen donde comprobemos que un esguince es un esguince y no cuando tenemos una imagen donde nos demos cuenta que el esguince era otra cosa. Entonces nos ayuda mucho a estar seguros de nuestro diagnóstico. Entonces ese es el más consejo. Si el paciente tiene esguince, es igual a radiografía. ¿Vale? Ok, continúen. Bueno, ya casi para terminarle un poquito al tema, vamos a hablar de lo que es el manejo general, es decir, el tratamiento, lo que son los esguinces, ¿no? En estos vamos a tener uno farmacológico y no farmacológico, donde en el farmacológico van a predominar el empleo de antiinflamatorios no esteroideos y en el no farmacológico va a estar implicado múltiples terapias, ¿no? Háblese de lo que es una inmovilización, terapia de recuperación en fisioterapia, tratamiento quirúrgico en algunas ocasiones y asimismo lo que es la termoterapia, ¿no? ¿Le puedes dar un clic, por favor? Hablando de lo que es el tratamiento farmacológico, vamos a ver que, bueno, principalmente vamos a emplear lo que es un epónimo muy conocido, el RICE, que, bueno, hace referencia a reposo, hielo, compresión y elevación. Es una mnemotecnia, no un epónimo. Una mnemotecnia. Espérate. Es que epónimo es cuando le ponemos el nombre de un autor a algo, ¿no? Sí, como el síndrome de Kerbein, el síndrome de Caudequina, esos son epónimos. Esto se llama mnemotecnia, o sea, es una guía para que te acuerdes cómo va. Entonces, el RICE es una mnemotecnia. Sí. Ok. Ahora. También existen otras mnemotecnias, sin embargo, esta es la más conocida y la más empleada supuestamente. Esta se debería emplear en cualquier caso, independientemente de la gravedad, es decir, en todos los casos de esguince vamos a aplicar este manejo, ¿no? Y bueno, también se tiene que tomar en cuenta que esto se utiliza sobre todo en un manejo agudo de los ligamentos extraarticulares, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es disminuir la inflamación, ¿no? Vemos la etapa inflamatoria que inicia al momento de la lesión, entonces hay que reducir esto para, bueno, con ello, disminuir el tiempo de recuperación del paciente. Y bueno, se dice que para poder obtener un mejor rendimiento, es decir, unos mejores resultados de este manejo, va a tener que hacerse este régimen dentro de las primeras 72 horas de la lesión. También tenemos que tomar en cuenta por parte de lo que es la fisioterapia, digamos que se tiene que permitir en la inmovilización lo que es una movilidad controlada, es decir,
que no limite la función de movilidad, pero que sí limite la hiperextensión o el A ver, estrés de la lesión. dame chance. Espérame, a ver, ¿nos puedes decir qué significa RICE? Es reposo, hielo, compresión y elevación. Ah, muy bien. Ok, ¿cómo aplicas R? Reposo. Ok, el reposo se menciona que debe de estar una elevación, digamos, no estrés sobre la articulación, es decir, no hay que utilizar la articulación directamente. Hablando, no sé, de la muñeca, no ejercer los movimientos de flexión, extensión o lateralización. Bueno, pues sí suena lógico, porque si se lastima la muñeca, le dices al paciente que camina y así no usa la muñeca. Ok. ¿Verdad? No es cierto, ¿cómo crees? ¿Cómo das reposo? Sí, Oh, sí. A ver, mira, déjame ver. Vamos a ver, aquí tenemos ¿quién tengo aquí? Emily Camacho. Emily. Aquí estoy, doctor. Ay, manifiéstate. Sí, espérame tantito. ¿También vas a peinarte? Es que tengo muy oscuro aquí. Déjame prender un poco. Bueno. Listo, perdón. Emily, te voy a pedir 2 favores. El primero, por favor, aviéntale un escobazo a Martín, porque lo que acaba de decir no es cierto. Y 2, dime, primero el escobazo, Y 2, ¿cómo haces R? ¿Cómo haces restriction de mobilization? ¿Qué significa la R de RICE? ¿Cómo? ¿Cómo pones en reposo la articulación esguinzada? ¿Qué? ¿Te agarré de bajada? También me va a dar escobazo a mí. También, por favor, escobazos entre los dos. Ok, vamos a ver, aquí está, no. A ver, Adrián Gonzaga, dice aquí. Adrián, ¿andas por aquí? Sí. Adrián, a ver, Adrián, por favor, hazme el favor de decirme cómo se aplica la R de reposo, restriction de movilizations, dicen los gringos. Yo creo que solamente eso es en los casos de grado 3. Ay, jole, no, ya. Dispárate tú solito. No, ¿cómo crees que son en los 3? No. Sí, el esguince es esguince. Sí. Ya dijimos desde la etapa de la valoración o de la evolución de los esguinces que todos los esguinces pasan por el mismo proceso, ¿no? Todos tienen un proceso de sangrado, de inflamación, de reparación y de remodelación. La diferencia son los tiempos que dura cada uno. ¿Sí? Entonces, tu tratamiento pues también va enfocado al grado de esguince, ¿sí? Pero pues si la mnemotecnia me dice que es recomendable aplicar RICE, la primera pregunta es ¿y cómo aplicó RICE? Entonces, lo que acabas de decir pues no es cierto, no depende del grado de esguince. A todos los esguinces les aplicas RICE. Okay. A todos, ya sea 1 o sea 3. La diferencia es, bueno, ¿qué tanto tiempo dura RICE? O sea, ¿cuánto tiempo inmovilizas? Depende del grado de esguince. Pero a todos los inmovilizas, ¿sí? A unos los vas a inmovilizar más tiempo y a otros menos tiempo. Pero precisamente esa es la pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo inmovilizas una articulación? ¿Sí? Como los veo muy verdes, les voy a tener que decir, para eso existen las férulas. ¿Sí? Decir reposo aquí no es como en la embarazada, que el ginecólogo dice la embarazada reposa y la embarazada se acuesta, ¿sí? Y está reposando, ¿no? Aquí no, aquí tenemos que impedir que la articulación se mueva y no hay mejor método que impedirlo que el uso de férulas, ¿sí? Entonces aquí aplicamos nuestra gloriosa férula, ¿sí? Algo que no vamos a aprender en esta clase, porque eso se aprende en la práctica y ustedes no van al hospital, es cómo se pone una férula. Hasta aquí, ustedes nada más se van a quedar en saber que se pone.
¿sí? El día que sean internos y estén en los servicios de urgencias, espero que se acerquen con el que pone férulas y le digan, oye, enséñame cómo se pone una férula, ¿sí? ¿Por qué? Porque una férula bien colocadita y bien bonita es garantía de que su paciente les va a ir bien, y una férula mal colocada es garantía de que a su paciente le va a ir mal, ¿sí? Pero tenemos que cumplir la regla. El primer punto de RAIS es inmovilización, y una articulación se inmoviliza con férula. ¿Ok? ¿De acuerdo, Martín? Bien. Luego viene el siguiente punto, la I, que es la I. Hielo, ¿no? Hielo. No es hielo. Es frío. ¿Sí? Que se utiliza hielo, sí, pero es frío. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo aplicas la I de ice? Leí que son dos formas. Una es, bueno, si cabe la articulación dentro de digamos, una bandeja con agua fría, podría ser esa una forma. ¿Qué tan fría? No sé, que no llegue a hielo, pues, sino como mete la pierna, ¿no? O sea, casi hielo. O No, sea, el agua debe estar líquida. Sí. ¿Cuántos grados de temperatura? No sé, unos 4 grados, 5. O le pones hielito para que se enfríe. ¿Sí? ¿Sí le ponemos hielito para que se enfríe? Bueno, si el agua está caliente, sí, ¿no? No. Pues ¿eso qué? O le vas a poner frío o le vas a poner calor. Bueno, le ponemos unos hielitos al agua. Ok, va. Me caes muy bien. Te voy a decir cosa, Martín. Hay algunas cositas que vienen en lata de aluminio, o también pueden ser de vidrio, y las metes a hielo. Sí. Se llaman cervezas. Okay. Es así. ¿Sí? ¿Quién sabe qué es eso? Pero, sí, ahí resulta. ¿Sí? Pero una articulación, por tu madre santa, jamás la metas en hielo. ¿Sí? Porque el término es ice, frío, no es congelación. ¿Sí? Tenemos que generar frío, no congelación. Entonces, pues muy importante sacar eso. O sea, ¿cómo? Muy sencillo. Ya tienes tu tobillito, tu muñequita, tu codito, ya lo pusiste una ferulita y tiene un vendaje y tiene una férula, ¿sí? Entonces el frío se pone de manera indirecta. ¿Cómo? Pues tomas tus cubitos de hielo, los envuelves en una bolsita de plástico para que no, a la hora que se derriten, no mojen, y los envuelves en una franela de tal forma que el frío se transmita de manera parcial. O sea, significa enfriar, no congelar, ¿sí? Lo que tú acabas de decir, que crees que es algo que sí se hace en la práctica. Me ha tocado ver muchos casos donde pues, gente con poco o nulo conocimiento trata la articulación como si fuera cerveza y meten la extremidad en un balde de agua con hielito congelada, y eso es un error tremendo, ¿sí? Entonces no, es frío, no congelación, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cada cuándo? A ver, déjame recuerdo, porque supuestamente eran 10 a 15 minutos, 2 a 3 veces al día. ¿Cuántos días? Creo que eran de 2 a 3 días. Muy bien, más. Vamos a recordar, depende del grado de esguince. Esguince grado 1, por lo regular no requiere frío, ¿sí? O muy poquito, ¿sí? Grado 2 puede requerirlo durante un día. ¿Sí? Grado 3 lo puede necesitar hasta 3 días. El tratamiento es el mismo, pues la diferencia es el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ¿cuánto tiempo dura la etapa inflamatoria del proceso de reparación? ¿Sí? Para eso es el frío, para controlar la etapa inflamatoria. ¿Sí? Entonces, pues depende. Porque en el grado 1, pues ¿cuánto se inflamó? Pues poquito. Entonces, pues casi no necesita frío, porque no necesita tanto control. Pero el grado 3 sí se inflama mucho, necesita más control. Entonces, el frío es para controlar el proceso inflamatorio. ¿Sí? ¿Ok? Luego viene la C. ¿La C qué dice? Compresión. ¿Sí? Aquí, como damos la compresión, pues otra vez nuestro vendaje tiene que estar bien colocado. Debemos recordar que las articulaciones es obligatorio ser vendaje en 8. ¿Sí? Nunca circular. ¿Sí?
¿Por qué? Pues porque eso nos va a ayudar a disminuir el proceso inflamatorio, ¿sí? Y por último, la elevación, ¿cómo elevas la articulación? Se mencionaba que es a 30 grados, ¿no? ¿Con respecto a qué? Bueno, con respecto a la camilla donde está el paciente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si tienes guinzada su muñeca, le vas a elevar a 30 grados de la camita del paciente. Ok. ¿Está bueno eso, verdad? Sí. Sí. No, elevación significa mantener ligeramente elevada la extremidad. Si hablamos de miembros pélvicos, es recomendable colocar una almohadilla bajo la extremidad para tenerla un poquito elevada del plano del paciente. Sí, poquito, 20, 30 grados de elevación. Sí, si el esguince es de una manita o de una muñeca, la elevación significa tener la mano arriba de la altura del corazón. ¿Sí? No más arriba, no se vale decir el paciente, mantenga la mano hacia arriba. Sí, aquí. Igual un codito. ¿Sí? Por ejemplo, un hombro con un esguince, pues no hay que pedirle que haga elevación porque ya está arriba del corazón. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la elevación. ¿De qué me sirve la elevación? Pues me ayuda a controlar la circulación del paciente que se comprometió por el proceso inflamatorio. Entonces, eso es RAIS. Entonces, es importante entender el RAIS y aprender a aplicarlo y utilizarlo. ¿Por qué te interrumpí? Porque ya ibas en la parte de la fisioterapia. Durante la primera etapa del tratamiento del esguince, donde se aplica RAIS, ¿dónde está la fisioterapia? Te voy a decir muy fácil, en ningún lugar. ¿Sí? En la primera etapa del manejo del esguince no hay fisioterapia. Fíjate, es un detalle muy importante. Actualmente el consenso médico o nivel ortopédico es empezar a dejar atrás el RAIS y a irnos por otras neumotemias como el Prisen, que se utiliza más para los bursites. Cuando veamos luxaciones y bursites nos van a hablar de Prisen, pero hay quienes dicen, pues mejor aplicamos Prisen. Cuando estamos en un consenso médico y en el salón hay médicos del deporte y ortopedistas, siempre hay golpes. ¿Sí? Porque los ortopedistas no aplicamos fisioterapia de primera intención en el esguince. ¿Sí? Aplicamos RAIS. Los fisioterapeutas se olvidan del RAIS. Ellos aplican desde el inicio fisioterapia independientemente del grado del esguince. ¿Sí? Entonces vuelan los sillazos porque no estamos de acuerdo. ¿Sí? Hay diferencias enormes y una de las situaciones es que los deportistas de alto rendimiento no son humanos, son otro tipo de especie y entonces los tratan como otro tipo de especie. ¿Cuál es la situación? Los deportistas de alto rendimiento generan dinero y es dinero que manejan las empresas de alto nivel como clubes deportivos, llámese el América, ¿sí? O llámese la NFL, ¿sí? Genera mucho dinero. Entonces necesitan que el deportista de alto rendimiento se reintegre a la actividad física lo más pronto posible para que siga generando dinero. Entonces los deportistas de alto rendimiento no son humanos comunes, son deportistas de alto rendimiento, pero aquí hay algunas consideraciones importantes. La vida útil del deportista de alto rendimiento es muy cortita, máximo 25 años de edad. ¿Sí? En cambio, el humano común, que no hace deporte de alto rendimiento, tiene una vida promedio actualmente que ya oscila entre los 70 y 75 años de edad. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos interesa? Que nuestro paciente que tiene un esguince dure la mayor cantidad de su vida con una articulación lo más sana posible. Entonces, el enfoque es diferente porque los médicos del deporte manejan deportistas de alto rendimiento que no van a tener una vida útil tan larga. Después de su etapa productiva ya no les importa porque ya no generan dinero. ¿Sí? Pero el humano común sí nos importa, porque nos importa que llegue a una vejez feliz. Entonces, el enfoque es diferente y por eso los ortopedistas y los médicos del deporte nos agarramos a sillazos. ¿Sí? Si esta clase la estuviese dando el médico del deporte, por supuesto que desde el primer momento les dice fisioterapia, ¿sí? Porque su enfoque es diferente. ¿Qué sucede? Volvamos a recordar el proceso de la cicatrización del ligamento. Tiene etapas y es un proceso natural. ¿Sí? No lo podemos modificar. Como les dije al principio, tenemos que acompañarlo.
tenemos que guiarlo y facilitarlo y jamás inhibirlo. Entonces, si yo tengo un ligamento que tiene una lesión parcial o una lesión completa y de primera intención lo rehabilito, ¿en qué momento voy a dejar que cicatrice? ¿Sí? Mi resultado pues es dejar una articulación inestable. ¿Sí? Por eso muchos futbolistas de alto nivel, como por ejemplo, quizás ustedes son muy jóvenes y no recuerden el caso de Hugo Sánchez, ¿sí? Campeón mundial, pentapichichi, ¿sí? Después de su esguince de rodilla ya no regresó, ya no volvió a ser el mismo. ¿Sí? Porque pues no les importa, ya que ya no genera lana, ya no importa. Entonces, pues no podemos ser así, no podemos tener ese enfoque. Si vamos a manejar, la mayoría de nosotros, gente común, pues tenemos que procurar que esas articulaciones sean útiles la mayor parte de sus vidas. Entonces, mi consejo es RICE. ¿Sí? Cuando ustedes estén en medicina del deporte, les van a decir fisioterapia, pero hoy por hoy es RICE. Aprendan a hacer RICE, porque RICE es el tratamiento del esguince independientemente de en qué articulación ocurrió el esguince. ¿Vale? Entonces, espero que ese mensaje les quede grabado en su mente. ¿Con qué seguimos? Con el manejo fisioterapéutico. ¿Qué se va a venir después de que pasó RICE? Sí. ¿Vale? La guía de práctica clínica menciona que se maneja un movimiento específicamente de flexión y extensión controlada en lo que son extremidades pélvicas. Y bueno, esto aunado también a lo que es un vendaje, ¿no? Entonces, principalmente, primero se tiene que utilizar fuerzas contra gravedad y posteriormente ejercicios de propiocepción. Estos involucran, por ejemplo, enrollar una toalla con los dedos o vencer una fuerza elástica, digamos, contraria a lo que dice hasta el paciente, ¿no? El paciente puede hacer ejercicios de contrainversión o contraeversión, pero no puede hacer ejercicios de contraflexión, entonces necesita asistencia de alguien que le ayude a hacer una contraflexión. Hablando específicamente de lo que es esguince de tobillo, en lo que es la rodilla se aplica movimientos similares, inicialmente venciendo gravedad en decúbito, ya sea prono o en sedestación, y posteriormente venciendo fuerzas de contrarresistencia. Y bueno, también se tiene que tomar en cuenta el grado de lesión, porque generalmente en grados 3 de esguince necesita una reconstrucción o restitución quirúrgica, especialmente cuando después de el tiempo de recuperación de aproximadamente de 3 a 5 semanas, pues se tiene que hacer una valoración, y si genera inestabilidad en la articulación, pues es necesario, se dice, derivar a traumatología y ortopedia para que valoren la necesidad de una cirugía, ¿no? ¿Le puedes dar un clic, por favor? Y bueno, algo que nos solicitó el doctor es comentar lo que son características de una inmovilización adecuada, y bueno, lo vamos a enfocar en lo que son los esguinces, ¿no? Porque generalmente tiene que ser una movilización, una inmovilización de tipo compresiva inicialmente, con uso de vendas elásticas, cinta adhesiva o soporte externo, como el que se observa en la esquina superior derecha. También se hace uso, sobre todo en medicina del deporte, de lo que son las cintas cinéticas, es lo que se llaman. Y también algunas características de esto es que también permite una movilización temprana, es decir, no obstaculiza directamente, la movilización articular, leve, ¿no? Porque en este caso también tenemos que posicionar la articulación en, una leve flexión, ¿no? Generalmente. Y también el uso de la inmovilización se hace de tipo rígido, sobre todo en esguinces de grado 3, donde tenemos que preservar la mayor parte del tiempo una inmovilización rígida para evitar, una lesión agregada al esguince grado 3. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Y bueno, ya el tratamiento quirúrgico
se comenta mucho lo que es lesión del ligamento cruzado anterior, ¿no? Porque debido a sus características de vascularización y posicionamiento y, bueno, estabilidad articular, bueno, el manejo quirúrgico de se tiende a solicitar con mayor frecuencia, ¿no? Aquí te voy a interrumpir un poquito, Martín. El tratamiento quirúrgico va a ser una decisión que se va a tomar cuando hay inestabilidad. Y el tratamiento va a depender de la articulación y del ligamento desgarrado. Entonces, aquí hay una enorme variación. Por eso en esta clase no nos vamos a meter en esa situación, en los tratamientos cirugías. Nada más importante destacar cuando el paciente requiere cirugía. Y requiere cirugía en los esguinces grado 3 cuando ha quedado inestabilidad. Sí, nada más. Una pregunta. Estamos diciendo que el diagnóstico del esguince es clínico. Y entonces, ¿para qué quiero la radiografía? La radiografía se solicita principalmente para descartar diagnósticos concomitantes, ¿no? Porque puede que inclusive pueda tener una fractura aunada a lo que es el esguince, ¿no? O también para hacer diagnósticos diferenciales. Ok. ¿Cómo se verá la radiografía en el esguince grado 1? Normal, ¿no? Exacto, completamente normal. ¿En el esguince grado 2? Pues, digamos, puede estar levemente alterada, pero sin alteración estructural. ¿Pero qué está alterado? Digamos, la angulación puede ser de la articulación. No. ¿El espacio interarticular? No. ¿Quién da más? El esguince grado 2 que se ve en la radiografía. Se ve un discreto aumento de tejidos blandos. Recuerden que ya tiene un poco de edema. Sí, entonces eso vemos en el grado 2. En el grado 3, ¿qué vemos en la radiografía? Igual un aumento de tejidos blandos, pero ya cuando es de tiempo crónico se puede ver inclusive agudo. Ahorita manejamos a los agudos. Son los que nos interesan. No queremos que se cronifice eso, que se vea en la cronicidad. ¿Sí? Porque ustedes van a ser médicos de excelencia que lo van a impedir. ¿Sí? Van a ser muy buenos y gracias a sus actividades que van a hacer las cosas bien, van a evitar que el paciente se vaya a la cronicidad. Pero entonces, ¿cómo se ve la radiografía en el esguince grado 3? Punto número 1, el aumento de tejidos blandos. ¿Sí? En la radiografía es posible observar la presencia de hematomas que se van a ver como desplazamientos de los tejidos, ¿sí? O zonas de aumento de densidad extraósea, ¿sí? Pero también se pueden ver algún tipo de fractura. ¿Qué tipo de fractura puedo ver en un esguince grado 3? Esa está buena, ¿verdad? Los ligamentos se llaman ligamentos porque van de dónde a dónde. Hueso a hueso. De hueso a hueso, ¿verdad? Y ya dijimos que un esguince es una lesión del ligamento donde el ligamento se rompe, pero a veces resulta que el ligamento resiste. Entonces se rompe ¿de dónde? Del hueso. Del hueso, de donde se agarra el hueso, exacto. Entonces en la radiografía, en un esguince grado 3, es posible llegar a ver fracturas por avulsión, o sea, un pedacito de hueso volando, ¿sí? Que tienden a ser de las principales indicaciones de tratamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, para eso me sirve la radiografía, ¿sí? También me ayuda la clasificación, aunque la clasificación en ningún momento es radiográfica, la clasificación es clínica. ¿Vale? Entonces, pues muy interesante la clase. Ya sé que todavía sigue un poquito más de diapositivas, pero ya ha durado mucho. Pero lo que a mí me interesa que ustedes sepan del esguince es lo que acabamos de ver. Uno, que entiendan cuál es
el mecanismo de cicatrización del esguince, ¿sí? ¿Cómo se produce un esguince? ¿Cuál es el manejo? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y cuál es el manejo general de los esguinces? ¿Sí? Ya cuando ustedes estén rotando en servicios, pues podremos hablar de esguinces específicos, ¿sí? Del tobillo, de la muñeca, de la columna cervical, porque cada uno tiene sus características de tratamiento propio, ¿sí? Pero en general todas se manejan con RAIS, ¿sí? Entonces, quédenselo grabado. El día de mañana van a escuchar otros mnemotecnias, ¿sí? Pero yo, desde mi punto de vista, creo que son modas. Vamos a regresar RAIS. ¿Por qué? Porque en la práctica clínica es muy gratificante ver que cuando a un paciente aplicamos RAIS, tenemos una recuperación total de la articulación, ¿sí? Nada más quiero hacerles la última pregunta del día. ¿Y qué pasa si no trato bien un esguince? ¿Qué pasa si no lo diagnostiqué? ¿Qué pasa si no apliqué RAIS? ¿Qué va a pasar con esa articulación? Es que quedan como consecuencias. Con secuelas, no consecuencias, con secuela. Con secuela. ¿Cuál es la secuela? Depende del grado del esguince. ¿Perdón? ¿Quién habló? Ay, yo, Paola, nada más que aquí estoy. A ver, Paola. Bueno, pues desde mi experiencia, doctor, no hay movilidad completa del tobillo. Bueno, en mi caso, del tobillo. O sea, tú tuviste un esguince. ¿Cómo sientes tu tobillo? No tengo movilidad completa, pues mi tobillo ya tiene como un año. La pregunta es, ¿cómo lo sientes? Pues no tengo fuerza. Aparte. Además no tengo toda la movilidad del tobillo, no puedo... Tienes disminución de la movilidad, pero el dato más importante, ¿te duele? A veces, y se me dobla muy fácil. Exacto. Tú tienes un tobillo inestable, requieres de cirugía. Pero te voy a decir una cosa, el esguince maltratado, independientemente del grado, nos va a dejar dolor para el resto de la vida. O sea, siempre va a doler, aunque haya sido un esguince grado 1, ¿sí? Entonces, la moraleja de hoy es, cuando ustedes tienen un paciente con un esguince agudo, tienen la bendita oportunidad de tratarlo bien. Pero eso sí, solo tienen una oportunidad. Si hacen el diagnóstico correcto, en el momento correcto, podrán establecer el tratamiento correcto. Si no, no. La próxima vez que vean a su paciente que no lo diagnosticaron, no lo trataron bien, va a ser tratamiento tardío y le va a doler siempre, ¿sí? Por eso es muy importante que sepamos identificar un esguince y sepamos tratarlo, para que nuestros pacientes vivan con articulaciones que no duelen, ¿sí? De otra forma, su paciente con esguince grado 1, los va a estar visitando continuamente porque le sigue doliendo su manita, ¿sí? Y va a ser gracias a ustedes que no hicieron el diagnóstico oportuno. Entonces, solo tienen una oportunidad, que es cuando el paciente acude después de la lesión y de manera inmediata. Si el paciente se tardó, pues ya es su culpa. Pero si el paciente va a atenderse de manera inmediata y ustedes no tienen la capacidad de diagnosticar el esguince, ya lo condenaron. Le va a doler siempre, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante aprender esguinces, aprender a identificarlos y aprender el manejo de la mnemotecnia RAIS. Espero que se les quede grabado. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a dar por concluida la clase porque ya duramos mucho, pero creo que se han vertido los puntos más interesantes y les voy a pedir al equipo de favor que me suban su hoja de evaluación de la clase a Drive y la comparten, ¿de acuerdo? Entonces les agradezco mucho su tiempo y nos toca mañana también entonces la de fracturas. Nos toca el 8 de marzo. Hasta el 8. ¿Hasta el 8? Sí. Bueno, ok. Sí. Bueno, entonces nos vemos el 8. Doctor, una preguntota. ¿Cuándo va a ser a la misma hora esta clase? Porque el martes tenemos telesimulación con los chicos de CISESBI en la FES. ¿A qué hora? Ay, no me acuerdo de qué hora. De 9 de la mañana a 12 del día. No, yo mis clases son en la tarde, entonces no hay problema con eso. Sí, la hora exacta solamente el mismo día se les puedo decir, porque depende también de mis actividades vespertinas. Y a mí me gustan las tardes porque, como se han dado cuenta, podemos extendernos un poquito. Si fuese en la mañana sería como cuando estamos en presencial y
y la clase es de 50 minutos. Entonces, así rápido, vámonos. Y si captaron, qué padre, si no, ni modo, ¿no? Entonces aquí siento que nos podemos extender un poquito. Entonces va a ser por la tarde, pero la hora exacta se las diré ese día. ¿Sale, vale? ¿Sí o no? Digan, contéstenme. Sí, Les digo que siento que hablo solo. Bueno, bonita noche, cuídense mucho. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.